Nuestra expedición mauritana se inició en los páramos rojizos del Sahel, a donde nos llevaron en su vuelo migratorio los alimoches nacidos en Andalucía. Allí supimos de las difíciles condiciones de vida en unas tierras donde el agua escasea y en las que, sin embargo, la biodiversidad se multiplica al amparo de los pocos recursos que brinda la naturaleza. Estos paisajes salpicados de acacias señalan el final del desierto. Aquí termina el dominio del Sáhara, que se extiende infinito hacia el norte, y se anuncia la cercana presencia de las sabanas, que en el sur de Mauritania son la antesala del África negra. Este tránsito vuelve a estar condicionado por el agua, en esta ocasión por el cauce generoso del río Senegal, que en la segunda etapa de nuestro viaje nos marcó el rumbo que acabaría por llevarnos hasta los humedales del Parque Nacional Douala. Así pasamos del rojo al verde, pero aún nos quedaba un color para completar la paleta cromática de la naturaleza mauritana. Para encontrarnos con el azul, viajamos de nuevo hacia el norte, camino de la costa atlántica. Es inevitable pensar que una vez lejos de la vegetación que crece al amparo del río Senegal, Mauritania solo puede ofrecernos paisajes empobrecidos. Nadie diría que estas vastas extensiones cubiertas de arena, por las que circulamos en busca de la fachada litoral, nos van a conducir a uno de los sistemas naturales más productivos de todo el planeta. Para el observador más avispado, el propio asfalto, por el que a ratos podemos transitar, nos ofrece algunas pistas a propósito del lugar a donde nos dirigimos, puesto que lo que ofrece solidez a esta delgada capa de alquitrán son millones de conchas marinas. El esqueleto de una ballena, varado en mitad de la nada, es el silencioso pórtico de las sorpresas que nos reservan las playas de Ban Darwin, el parque costero más extenso de toda África. Como si quisiera compensar la aridez de estas tierras, el Atlántico atesora aquí una sorprendente biodiversidad que milagrosamente ha sobrevivido al acoso de las más agresivas flotas pesqueras, aunque esta es una batalla que aún no se puede dar por concluida. Es llamativo, entre otras cosas, porque es muy paradójico, ¿no? Por un lado, el desierto, con una productividad primaria casi nula, muy baja, y al otro lado el mar, con una productividad enorme, que básicamente, o una parte fundamental, está asociada precisamente a la existencia de enormes praderas acuáticas, de fanerógamas, de las que se alimentan y donde se reproducen una multitud de peces, ¿no? Estas praderas ocupan cientos de kilómetros cuadrados en aguas someras y son en buena parte precisamente responsables de esa enorme producción de peces a la que está asociada lógicamente las comunidades de aves acuáticas que vienen aquí a pasar el invierno y que también se reproducen en esta zona. En una iniciativa nada fácil para un país pobre, Mauritania decidió en 1976 proteger 1.200.000 hectáreas de este espacio natural, territorio que se distribuye a partes iguales entre el dominio terrestre y el marino. Así nació el Parque Nacional, que poco después se convertiría, por decisión de la UNESCO, en Patrimonio de la Humanidad. El aislamiento de estas tierras, la ausencia de agua dulce o las enormes distancias que hay que recorrer para cubrir el perímetro del parque dificultan su vigilancia, pero también han impedido que hasta aquí lleguen las alteraciones propias de numerosas actividades humanas.
La fachada litoral protegida se extiende a lo largo de 290 kilómetros, lo que supone alrededor del 40% de toda la costa mauritana. Ban Darwin es una interesante zona de transición entre dos océanos, el Atlántico, que atesora en esta agua algunas de sus mejores pesquerías, y el Sáhara, con su infinito tren de dunas que se deslizan hasta la misma playa. Los límites del parque se extienden unos 60 kilómetros mar adentro, incluyendo en su perímetro 15 islas de desigual tamaño y alrededor de 35 kilómetros hacia el interior del desierto. Las aguas cálidas propias de estas latitudes se mezclan con las corrientes más frías que afloran desde las profundidades, fenómeno conocido como upwelling, lo que origina un caldo de cultivo idóneo para las algas microscópicas, que son la base de la cadena alimenticia marina. Por eso, los caladeros mauritanos concentran enormes cantidades de especies de gran valor comercial, a las que ya acudían los pescadores canarios en el siglo XVIII. Ban Darwin es además, y desde el punto de vista geológico, una auténtica reliquia, el testimonio fósil de un primitivo delta que ocupaba estas tierras hace más de 6.000 años, cuando el desierto aún no se había adueñado de ella. Todos estos elementos explican las peculiares características de este tramo costero, en el que se combinan muy diferentes ecosistemas, dependientes, cómo no, de la enorme productividad que aquí nos regala el Atlántico. La importancia de Banco d'Arguins es la enorme cantidad de aves del paleártico euroasiáticas que vienen a invernar. La gran riqueza de estas aguas atrae invernantes que vienen desde Siberia a pasar el otoño y el invierno en estas zonas. Se pueden encontrar cientos de miles, especialmente de aves limícolas, pero también de otras especies, por ejemplo águilas pescadoras. Varias águilas pescadoras anilladas en España han sido detectadas en Banco d'Arguins, y esto resume la importancia que puede tener este enclave para la conservación de las aves europeas y euroasiáticas en general. De nuevo vuelven a aparecer las similitudes con Doñana y en general con la costa atlántica andaluza, donde también abundan aves como los vuelvepiedras, correlimos, chorlitejos, agujas y ostreros. Al fin y al cabo, Ban Darwin, como las marismas del Guadalquivir, pertenece a esa red invisible de espacios naturales por los que transitan millones de aves en sus largos viajes migratorios. Aquí, en el corazón de Mauritania, las encontramos llegadas desde la lejana Siberia o desde el trópico africano, porque este también es un territorio de frontera y de encuentro, en el que llegan a darse cita, cuando las condiciones son favorables, más de 2,5 millones de aves de hasta 273 especies diferentes. Ban Darwin está consolidado ya como un espacio natural protegido con mucho apoyo europeo, concretamente con apoyo francés, pero ahora mismo hay relaciones o intentos de establecer un vínculo más fuerte con Doñana por lo que compartimos de común. Y bueno, nuestra idea es tratar de fortalecerlo y realmente merece la pena. Ban Darwin está en una situación que puede parecer muy sólida en cuanto a conservación, pero estamos viendo la pesca, cómo se va desarrollando, las flotas pesqueras españolas que pescan aquí, las de otros países, y una gran mayoría de la fauna que vive en Ban Darwin vive justamente de esa pesca. Entonces es muy importante conocer cómo evolucionan estas poblaciones y su regulación en función de la intensidad o no de pesca, y eso necesita una investigación profunda, donde yo creo que la cooperación española, que ya ha trabajado aquí y a través de Doñana puede surtir efecto. De aquellos remotos tiempos en los que un delta bañaba lo que hoy ha invadido el desierto, no solo quedan restos fósiles.
también han sobrevivido al paso de los siglos los primitivos pobladores de estas tierras, los Imragen, que aún hoy viven completamente aislados de la civilización. Repartidos en 8 poblados, que apenas suman 1 millar de individuos, los representantes de este pueblo son el resultado de la mezcla de tribus negras que alcanzaron estas costas ya en el Neolítico y de los grupos de bereberes nómadas que más tarde llegaron desde el interior del Sáhara. La vida de los Imragen, al igual que ocurre con la de las aves, depende del mar y sus recursos. La pesca artesanal es la única actividad posible y a partir de ella se desarrollan sencillos mecanismos de trueque o un rudimentario sistema comercial que permite a estos hombres y mujeres obtener agua potable, tejidos o herramientas. En el interior del Parque Nacional viven algunas comunidades de pescadores que aún utilizan técnicas y embarcaciones primitivas para la captura, entre otros, del apreciado mulé. Los Imragen, que literalmente significa los recolectores de vida, consiguen la ayuda de los delfines en una llamativa y ancestral simbiosis para acercar los bancos de peces y conducirlos hasta sus redes. Pero en un mundo tecnificado donde las flotas pesqueras internacionales operan a pocas millas de estas playas con el auxilio de los satélites de reconocimiento, de poco vale la ayuda de los cetáceos. Quizá por eso Aram, que lidera una cooperativa de mujeres Imragen, nos pide que intercedamos ante el gobierno para que les faciliten guantes, botas, cuchillos o soporte en donde secar el pescado sin que se ensucie. Su pueblo renunció a usar barcos a motor, tal y como le pidieron los responsables del Parque Nacional, pero es difícil subsistir cuando tu única herramienta es el viento. Los especialistas de la cooperación internacional, que en Van der Wijn tienen una notable presencia, también reclaman una mayor atención a las demandas de los Imragen. La conservación de estas costas proporciona notables beneficios a los barcos extranjeros que en ellas operan, como los de la Unión Europea, con España a la cabeza. Y sin embargo no parece que hasta aquí llegue ni tan siquiera una ínfima parte de los 86 millones de euros que Bruselas transfiere cada año al gobierno mauritano. Lo que sentimos aquí un poco es que, bueno, esta población que no es una población rica, este país que no es un país rico, que es un país que está en desarrollo, no puede olvidarse que hace 40 años Mauritania no tenía un único kilómetro de asfalto, era un país de criadores de ganado y entonces lo que se ha hecho en los últimos 40 años. Es un país con dificultades económicas que está haciendo un esfuerzo inmenso para colaborar a la conservación y pues las contrapartidas internacionales no están al mismo nivel. La comunidad internacional no participa de forma clara en este esfuerzo. Y pues sería, pienso, políticamente importante que la Unión Europea tenga una posición clara en el apoyo a la creación de estas áreas protegidas, considerándolas como una herramienta de gestión de las pesquerías. Con o sin dinero, la complicidad de las comunidades que habitan en el interior del Parque Nacional es vital para garantizar su conservación. Coincidiendo con nuestra visita, se celebra en el poblado de Arqueis una animada reunión que una vez al año, y al abrigo de una cómoda jaima, sirve para convocar a representantes de todos los sectores que de una u otra manera están relacionados con este espacio protegido. Durante 3 días se discutirán problemas y soluciones, y todos tratarán de mantener el frágil equilibrio sobre el que se sostiene Van der Wijn.
A pesar de sus 82 años, no falta la cita a Ahmed, patriarca de una de las familias más influyentes de la zona, y que nos cuenta cómo durante su juventud cazaba en estas tierras gacelas y avestruces, especies hoy desaparecidas por la implacable persecución a la que fueron sometidas. También recuerda el contacto con los pescadores canarios, que ya entonces eran los únicos visitantes de este rincón perdido de Mauritania. De aquellos remotos lazos con España, que se suman a otros vínculos históricos aún más lejanos, nos habla nuestro embajador, convencido de que estos elementos explican en gran medida la cordialidad de las relaciones diplomáticas y la atención prioritaria que nuestro gobierno presta a este país musulmán. En el plano cultural, pues hay cierto intercambio de estudiantes y algunas becas. Hay interés por la lengua española, hay por parte de universidades españolas y de ONGs españolas interés en todo lo que son las ciudades antiguas de Mauritania, lo que es la cultura mauritana, en fin, y luego, claro, el mundo de la cooperación, donde Mauritania es un país prioritario para la cooperación española, ya sea la cooperación que va a través de la Agencia Española de Cooperación, tanto en proyectos ejecutados directamente como a través de ONGs españolas de todas las regiones de España, como también la cooperación autonómica, porque en las comunidades más próximas, tanto la canaria como la andaluza, pues tienen proyectos financiados directamente por ellas. La presencia española se advierte sobre todo en Nouadhibou, la segunda ciudad en importancia de Mauritania, a la que llegamos tras un corto viaje desde el Parque Nacional Ban Darwin. Aquí se concentra la nutrida flota pesquera española, que constituye justamente la imagen contrapuesta a las artes ancestrales de los Inragui. Seguramente, de no haberse creado el Parque Nacional, sus costas serían hoy como las de Nouadhibou, donde se amontonan, sin orden ni concierto, los buques, la basura y la chatarra. Nuestro viaje está a punto de concluir, pero aún nos queda una última etapa que nos lleva costeando hasta la frontera norte, la discutida línea que separa Mauritania de la República Saharaui. Aquí, en estos soberbios acantilados de Cabo Blanco, una reserva satélite del Parque Nacional Ban Darwin, habita un animal que hasta los años 60 formó parte de la fauna andaluza y que hoy está al borde de la extinción. Desde la altura distinguimos la silueta inconfundible de una foca, la foca monje, que en todo el mundo apenas reúne una población de 500 individuos, de los que 150 se localizan en este enclave, el más meridional para una especie que llegó a reproducirse en un buen número de playas mediterráneas, entre ellas las del almeriense Cabo de Gata. El proyecto de conservación de esta colonia está en manos de una fundación española, CBD Habitat, que ya ha conseguido ponerse de acuerdo con los pescadores locales para que respeten estas aguas y que mantiene una vigilancia continua de la zona y hasta de las cuevas en las que descansan las focas, donde se han colocado cámaras de televisión.
Los principales amenazas que tiene el proyecto identificado por el momento son las redes. En las redes hemos encontrado muchos animales muertos con trozos de estómago, trozos de redes en los estómagos, y lo hemos notado mucho después de este acuerdo que hemos tenido con los pescadores, que se ha disminuido muchísimo la mortandad de animales adultos después de crear la reserva. La segunda son los derrumbes. Bueno, hay tres cosas que son naturales, que son las mareas rojas, los derrumbes y los temporales, más de las redes. Estos cuatro factores de amenaza que tiene el proyecto identificado, y estamos luchando a ver cómo lo podemos conseguir para que la colonia se pueda reproducir más rápido, se puede recuperar más rápido. El control de la colonia llega hasta el extremo de tener identificado a todos y cada uno de los ejemplares. Por lo que si el circuito cerrado de televisión no ofrece imágenes suficientemente nítidas, los técnicos de la Fundación no tienen más remedio que descolgarse por estas abruptas paredes para confirmar que todo va bien. Identificamos los animales a través de dos tipos de identificación. Tres. El primero, a través de una visión natural, diseños laterales o cicatrices. Cada animal lleva dos diseños laterales diferentes al resto de los animales. Y a través de visión artificial, que hay animales que llevan marcas artificiales. Y cada marca tiene un código diferente al resto de las marcas. Y están numeradas. Y cada animal, cuando vemos un animal llevando una marca, intentamos leer el código de la marca y apuntamos la recaptura a través de esta marca. El tercer método es las fotos de identificación. Sacamos a cada animal, o lo que podemos de los animales, fotos, hacemos el catálogo, y cuando ves el animal a través de la cámara o el borde de los acantilados, lo puedes identificar a través de la foto y apuntas la recaptura de este animal. Durante la época de reproducción se refuerza la vigilancia, porque las crías son muy vulnerables a los peligros que los adultos sortean a duras penas, como los temporales que azotan los acantilados. Al fin y al cabo, estos refugios son circunstanciales, porque este mamífero marino gusta de reproducirse en las playas, un lugar, sin embargo, que se ha vuelto demasiado peligroso por la presencia del hombre. Casi siempre que el mar golpea con fuerza esta franja del litoral, hay que contar con la muerte de alguna foca, como este cachorro de apenas 10 días que localizamos con la mandíbula destrozada. Nuestro viaje concluye aquí, en los confines de Cabo Blanco. Durante 15 días, acompañando a los expedicionarios de la Estación Biológica de Doñana, Mauritania nos ha regalado 3 de los colores que componen su mosaico natural. Rojo de sus desiertos, el verde de sus humedales y el azul de su fachada atlántica. Y todo este periplo ha sido posible gracias al rumbo que un día de primavera nos marcó un pequeño alimoche nacido en tierras gaditanas.